Copa. Holman, muy buenas noches, ¿cómo está? Profesor, muy buenas noches, ¿cómo me le ha ido? ¿Cómo ha estado? Bien, 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 muchas gracias. ¿Usted qué tal? Bueno, profe. Bien, sí, señor. Bueno, profe, permítame presentarlo. Buenas noches, mi nombre es Holman Roberto Prieto. Soy estudiante de licenciatura de matemáticas en la Universidad UNAD y dentro del marco del estudio que estamos haciendo, estamos realizando una entrevista y tenemos con nosotros esta noche al profesor Pablo Contreras, quien no solamente es licenciado en matemáticas de la Universidad Uniminuto, sino que también es un empresario que ha llevado a cabo su proyecto allí en la ciudad de Bogotá y con su empresa Boyaquitos, una empresa familiar que, pues, como su nombre lo indica, es una empresa boyacense que lleva sus productos allí a aquella ciudad. Valga la publicidad, profe. No, Colmita, muchas gracias, muy amable y muchas gracias pues de antemano por la invitación. Para mí es grato pues poder eh, compartir de pronto algunos de mis conocimientos con usted y de antemano felicitarlo, Holman, por esta preciosa carrera que ha decidido comenzar Holman, ya que pues sabemos que muchas personas le hacen, digámoslo así, omiten o le hacen el feo por temor, por la dificultad, pero son unos retos que valen la pena, Holman, y de antemano lo felicito. Muchas gracias, profesor. Bueno, profe, sé que su tiempo es muy cortico. Quiero colocarlo en contexto acerca de lo que vamos a tratar. Eh, Profe, el tema que estamos tratando es acerca de las civilizaciones antiguas, de todos estos personajes que influyeron en la matemática y para que la matemática sea lo que es hoy en día y como la conocemos, ¿no? Quisiéramos saber todo, o sea, acudir a su conocimiento para que nos ayude y nos respondiera algunas preguntas. Claro Antes que que sí. todo, entonces quisiéramos comenzar con lo siguiente, profe. ¿Cuál es su apreciación acerca de las civilizaciones antiguas y a la matemática moderna? ¿Y cómo cree usted que surge o de dónde nace esa necesidad de evolucionar en este tema? De acuerdo, Holman. No, pues muy buena pregunta, Holman. Es indudable la importancia que se ha tenido y que tiene el aporte de las antiguas civilizaciones a la matemática moderna y pues incluso a la antigua, ¿no? Creo que se ha derivado a las necesidades básicas que surgen en el diario vivir de la humanidad, del ser humano. Eh, Considero que eso en primera medida. Como en segunda medida, por la curiosidad. Ha sido una constante lucha del ser humano por el buscar el qué, el saber, el cómo, el dónde de las cosas, ¿sí? Y creo que siempre han existido mentes brillantes y mentes curiosas, que son las que han marcado la diferencia en el transcurso de la humanidad y la existencia del ser humano. Y ya actualmente debido por último, a la disciplina, ¿no? Creo que esas tres palabras definen cómo se produce el avance de las matemáticas desde nuestros antiguos seres humanos hasta el ser de hoy. Esas tres palabras lo define Ah, Goldman, la ok, necesidad, profe, entonces, la curiosidad necesidad, y la curiosidad y diferencia. la disciplina. Sí, Ok, señor. profe, muchísimas gracias. Bien. Bueno, profe, ¿cuál cree usted que han sido los avances más significativos o, digámoslo así, que más han marcado la historia de las matemáticas? O sea, a lo largo de toda esta historia de la humanidad, ¿cuáles han sido esos avances significativos? O sea, los que nos han marcado explícitamente, ¿cuáles son? Bueno, Holman, han sido un sinnúmero, ¿no? Dentro de pues mi corta experiencia y mis estudios, como le mencionaba, existen un sinnúmero de descubrimientos importantes, ¿no? Considero que cuando surge un descubrimiento surgen tres o cuatro o cinco o miles de incógnitas más en cada detalle, en cada tema que se entra a profundizar, ¿sí? Por pequeño que sea, es importante, ¿no?
eh, pero si tenemos que nombrar alguno, Holman, diría que la teoría de la relatividad de Albert Einstein ha sido uno de los descubrimientos muy importantes y Más significativos importantes. de los números irracionales, sí, señor. Este es el descubrimiento de la ley gravitacional, el teorema de De Pitágoras, Isaac Newton, de Isaac correcto, Newton. Ok, señor. también. El Teorema de teorema de Pitágoras. Pitágoras, exacto, estamos hablando en el mismo idioma, correcto, Holman. La segunda ley de la termodinámica ha sido también muy importante, las ecuaciones de Sí, Maxwell, las ecuaciones, perdón, de Maxwell. Maxwell. Esos serían algunos de los aportes, Holman, bastante significativos e importantes, aunque todos Ok, como o sea, han sido muy importantes, de ahí se derivan muchísimas cosas. sí, creemos y concluimos de esta pregunta que todos los aportes son importantes. Sí, Entonces, de creo. pronto no serían cuáles son los más importantes, sino los que más Todos han conocemos de sido, pronto, sí sí. señor, Pero todos han todo sido aporte es importante. significativos, Ok. todos han sido significativos a través de la historia. Y cada personaje ha tenido su granito y su gran aporte. Bien, profe. Bueno, entonces ahora continuemos ahí mismo en esa misma línea. Personajes significativos. ¿Cree usted que hay un personaje más significativo que otro? ¿Y cuáles son esos personajes? Según usted lo que conoce, ¿cuáles son los que más Claro, resaltan dentro de la historia de claro, matemáticas? claro. Bueno, dentro de nuestro estudio vemos muchos, ¿no? Muy importantes, como lo mencionaba anteriormente. Cada uno de ellos ha hecho aportes a esta materia y a este tema significativos que derivan a más investigaciones, ¿no? Y a soluciones de las mismas. Yo diría que de pronto los más conocidos, ¿no? Los más conocidos son Albert Einstein, Pitágoras, que ya lo mencionamos, Isaac Newton, Galileo Mm, Galilei, un gran sí, Galileo aporte. Galilei, claro. Carl Gauss también Carl hizo un Gauss. gran aporte No e se puede historiador de quedar esta por fuera, materia. claro. René Descartes También. también está Descartes. Se me viene a la mente Leonard Euler también, hizo unos grandes Ok. aportes significativos a nuestra materia. Esos serían algunos que se me vienen a la mente, Holman, y han sido, Pero como se todos menciona. estos son antiguos, ¿no? Porque me imagino que nuevos hay muchísimos Sí, con todo esto, con toda esta explosión de la internet, de las redes sociales. Me imagino claro, que eso ha ayudado ha a sido que se un expanda el auge. conocimiento un poco más. Sí, correcto, pero entonces dentro de nuestra materia nosotros estamos muy ligados y muy relacionados a los antiguos historiadores, que de ahí parte toda nuestra vida, toda la vida matemática, Olman. Ok. Eh, bueno, profe, dentro, continuemos con de pronto, eh, de todas estas civilizaciones que hemos visto, que sabemos que son importantes dentro del avance de las matemáticas, como, o sea, todas las civilizaciones que conocemos, ¿cierto? Sí, No en la actualidad, sino todas las civilizaciones antiguas. antiguas. ¿Cuáles cree usted que fueron las que más aportaron? ¿Qué civilizaciones cree usted que aportaron más al desarrollo de la matemática para que sea lo que hoy en día es? Esa es muy buena pregunta, Holman. Yo considero personalmente que ha sido un engranaje. O sea, eso ha venido, pues como lo nombramos de muchos años atrás, viene de los griegos, los romanos, y todo ha sido un engranaje entre todas esas civilizaciones para llegar hoy a ser lo que hoy es en día la matemática actual, ¿no? Porque si nos vamos a referir a algo en específico, todas nos van a llegar, nos llevan al mismo punto, desarrollando diferentes formas o métodos de desarrollar, digámoslo así, un ejercicio. Creo que las principales civilizaciones son las que colocaron en la historia sus métodos de cálculo, ¿sí? Y que luego fueron utilizados por otras civilizaciones que le mencionaba anteriormente. Creo que podríamos comenzar con los sumerios, ¿sí? Los Los sumerios egipcios también. fueron un gran aporte significativo. Los chinos y los romanos, como se lo mencioné, o sea, yo considero que la parte de los romanos fue bastante fundamental en este desarrollo.
junto Aún con los los, vemos hoy en día, ¿no? Los números romanos. claro, junto con los griegos, Jota. Ok. Bueno, de pronto, dime, señor. Bueno, ¿usted cree que dentro de la matemática como la conocemos hoy en día, eh, ya se descubrió todo? ¿Falta mucho o nos falta poco? ¿O qué, o sea, qué cosas nos faltan? O sea, a veces nosotros decimos con tantas investigaciones que hay, con tantos matemáticos que hay, con tantos científicos que hay, entre todos ellos ya tienen que haber resuelto la gran mayoría de las cosas. En contexto, o sea, en resumen, ¿qué nos falta por descubrir? O sea, falta mucho? Sí, Holman, yo personalmente considero que pues, el hombre y la humanidad está en constante evolución, ¿sí? Sí, Nosotros todos los días y cada día aprendemos algo nuevo, ¿sí? Nosotros, como lo dicen los historiadores, bueno, la televisión, eh, en constante evolución, evolución, y estamos aprendiendo y no lo constante hemos cambio. no lo hemos aprendido todo. Entonces, yo creo que la verdad solo hemos descubierto una pequeña parte de lo que son las matemáticas en realidad, ¿sí? O sea, ese es un universo global que nos lleva a cada día a aprender más y más y a descubrir cosas nuevas y nuevas y en constante evolución, me reitero, ¿sí? Es más, creo que nos falta casi todo. Y digo casi todo porque por lo poco que hemos descubierto, eh, pueden pasar años, miles de años, y siempre habrán más incógnitas para nuestro ser, para nuestras cosas, que ¿Qué, qué respuestas. respuestas? ¿Sí? Sí, claro. Lo que decía Exacto. usted hace un momento, aparece un nuevo descubrimiento y detrás de ese nuevo descubrimiento aparecen cuatro o cinco preguntas más. Claro, exactamente. Ok, ¿Y qué nos ayuda a nosotros solucionar? La matemática. Nosotros desde que nacemos estamos con el chip de los números, de las matemáticas. Cuando uno es un bebé, pongo un ejemplo, Juanma, cuando uno es un niño o tiene un bebé, uno le esconde una pelotica de un color, tiene dos peloticas, ¿cierto? Una de un sí, color y la otra de otro color. Ahí ya uno está empezando a relacionar la matemática porque está viendo dos. Si tú coges el niño y se la sí. esconde, le esconde una, él va a decir, pero Falta ¿por qué uno. si habían dos? Falta una, exacto, ¿dónde está la otra? Entonces, Sin desde querer. ahí, sin querer, uno ya Ese está, instinto primitivo. ya está viendo uno mucha matemática, correcto. Ok. Bueno, ¿y usted cree que dentro de unos años, de pronto, qué sé yo, 500 años, los aportes que hoy en día se hagan, serán relativos o serán más importantes los aportes que hicieron las antiguas civilizaciones, como por ejemplo los romanos, los egipcios, los chinos, los sumerios? ¿Serán importantes más esos o serán importantes más importantes esos descubrimientos o esos aportes, o serán más importantes los aportes que estamos haciendo ahora para un futuro? Considero que es un complemento, Jorge. Eso es un complemento, tanto los de nuestra antigüedad como los de hoy en día, esos dos. Cuando estemos en un futuro, esos dos van a complementar esas respuestas que surgen a raíz de las preguntas en ese momento, Ok. ¿sí? Ese es mi punto de vista. Es un complemento. Ni una es más importante ni menos importante que la otra. Bueno, ¿y usted cree que de pronto a esas civilizaciones antiguas les faltó algo o algo los frenó? ¿O qué cree usted que de pronto les faltó para que pudieran avanzar un poco más? Pues Holman, yo considero que en esa pregunta es un poco difícil de responder, ¿sí? Porque pues no sabemos en su momento ellos qué pensaban, qué sentían y cómo lo hacían, ¿sí? O sea, Sí. como su palabra lo dice, es historia, ¿no? Son historiadores. Entonces, lo que sí es muy definido es que los aportes que cada uno de ellos hicieron para nuestra actualidad han sido significativos. ¿Sí? En Claro. base en esos estudios es que nosotros hoy en día podemos decidir y ver muchas cosas, ¿sí? Pero Ok. entonces es un poco complejo. Bueno, profe.
Profe, no le quito más tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. No, no, Holman, le reitero, con todo gusto estoy para servirle en lo que yo le pueda colaborar con muchísimo gusto. Claro que sí, y Bueno, nuevamente profesor. felicitarlo. Bueno, muchísimas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, Holman, que esté bien. Bueno.